el impacto del Islam, el volumen de la ley sagrada y el libre examen. El Islam es una religión abrahámica que comparte raíces con el judaísmo y el cristianismo y que mediante una revelación al profeta definitivo, Mahoma, presenta a Dios expresado en el Corán, relacionándose directamente con los creyentes, sin intermediarios. El libro sagrado de los musulmanes se llama Corán, que significa la recitación. Para los creyentes es un libro de origen divino, revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel, y que el profeta recitó a su comunidad. Las primeras revelaciones las recibió en la cueva llamada Hira, en la montaña Jabal al-Nur, a 3,2 kilómetros de la Meca. Sus seguidores las memorizaron o las escribieron sobre hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. A la muerte de Mahoma, los creyentes comenzaron a reunir estas revelaciones, que pocos años más tarde, durante el califato de Uthman ibn Affan, tomaron la forma que hoy conocemos, 114 capítulos llamados suras o asoras, cada uno dividido en versículos llamados aleyas. El Corán no se lee, sino que se recita, porque parte importante de su belleza consiste en su musicalidad. Muchos musulmanes pueden recitar de memoria todo el Corán. En el Islam no hay sacerdotes, por lo que la divinidad se presenta directamente al creyente a través del libro. En la Sura 5, Mesa Servida, el Corán se dirige a judíos y cristianos diciendo: gente del libro, ha venido a vosotros nuestro mensajero, aclarándoos mucho de lo que ocultabais del libro y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros procedente de Alá una luz y un libro claro. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. La traducción únicamente tiene valor didáctico. En general, el Islam es tolerante con los creyentes de otras religiones, limitándose a exigirles un tributo especial, jizya, que sirve de incentivo a la conversión. Es importante tener presente algunas ideas de Dante que han ido surgiendo en su comedia, a saber, el retorno al cristianismo primitivo, la corrupción que impera en la iglesia romana, expresada en el simbolismo de la loba famélica, el lucro con lo sagrado y el abuso con las absoluciones. Además, en el foso de los hipócritas, nos invitó a estudiar el pasaje del Evangelio de San Mateo que enfatiza la relación directa con Dios sin la mediación de padres, guías o maestros. Recibiendo la influencia del Islam, Dante invita al estudio directo de la Biblia, prescindiendo de los sacerdotes, regresando a la iglesia primitiva, prefigurando lo que ocurrirá 2 siglos después con la Reforma Protestante y en particular lo que ocurrirá con los cuáqueros y pietistas que prescinden del sacerdocio
pregonan una relación personal con Dios a través de las Escrituras y practican fervorosamente la tolerancia. Digámoslo directamente, al proponer el libre estudio de la Biblia, Dante incendia la pradera del dogmatismo y abre las puertas a la libertad y al respeto por la diversidad. Nuestra orden se caracteriza por abrir un espacio de tolerancia, de respeto entre personas que comparten sobre un mismo pavimento mosaico, hermanos vinculados a diversas tradiciones religiosas que ponen el volumen de la ley sagrada en una posición central, de modo que cada uno de nosotros acceda directamente a esa fuente, ejerciendo nuestro libre examen. El libre examen iluminado por el amor. En el infierno, Dante encuentra a espíritus con el vestuario de los monjes de Cluny y alude a los fariseos bíblicos. Los profetas Amós e Isaías y los evangelios son enfáticamente explícitos en condenar a los hipócritas, en el sentido de aquellos que se esfuerzan con cumplir los aspectos externos de la ley divina, pero contravienen las instrucciones de justicia y amor al prójimo. Escuchemos a Isaías. ¿Para qué me sirve, dice el Altísimo, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Por su parte, Jesús es demoledor en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo al expresar: lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Cuando decimos que nuestra orden es esencialmente ética, expresamos, entre otras cosas, que interpretamos las normas desde el amor, la bondad y la justicia, de modo que nuestros actos lleven el sello de la fraternidad. Camino recto. Dante parte su comedia confesando que se ha apartado del camino recto. La mención de la vía recta en el primer canto de la comedia concuerda con la sexta aleya de la primera sura del Corán. Dirígenos por la vía recta. Y agreguemos que en la sexta sura, aleya número 12, se habla del extravío del camino recto. Nosotros escuchamos el camino recto y recordamos la forma en que se nos enseñó a caminar en el templo.
Laicismo. Dante defiende la independencia del emperador y las ciudades-estado italianas respecto del papado. En ese sentido, es precursor del laicismo. El amor. Una clave central de la comedia es el poder maravilloso del amor en su núcleo fundamental, una fuerza universal desinteresada de misericordia, gracia y compasión. Esa fuerza se personifica en Beatriz, Lucía y María, pues a los ojos del poeta tiene un tono femenino. Debemos hacer presente que Dante fue un estudioso del banquete. Por ello llamó il convite a su obra filosófica. El banquete de Platón es un maravilloso diálogo de sobremesa en que Sócrates expone la visión sobre el amor que le enseñó la chamana Diótima, a saber, que el amor proviene de un daimón, un espíritu interior del que emana el deseo por la belleza, la bondad, la verdad y la eternidad. Recordemos ahora la iniciación al grado de aprendiz y el esfuerzo del venerable maestro por resaltar el valor de la caridad, el amor, en la tradición latina. Además, ese amor de femenina naturaleza llega simbólicamente a nuestros templos en la columna B, que con su forma nos recuerda a una mujer embarazada. Simbolismo del corazón. Regresemos al proemio de la comedia para escuchar a Dante. Hallábame en la mitad del camino de nuestra vida, cuando me vi en medio de una oscura selva, fuera de toda vía recta. Confiesa haber estado con la mente confundida y el corazón angustiado, sin que su alma pudiera escapar del vicio. Pero el bosque lo condujo al pie de una montaña. Allí el florentino llevó sus ojos a la cima y observó la luz del sol. Esa luz calmó los sobresaltos que aquella noche habían agitado el lago de su corazón, coincidiendo así su relato con la purificación del corazón de Mahoma, que menciona el libro de la escalera, aunque sustituyendo el elemento agua por el elemento luz con respecto a la purificación. En el Qisat al-Miraj, el libro de la escalera, el ángel Gabriel guía al profeta luego de sacarle el corazón y limpiarlo con agua bendita. Miguel Asín Palacios, erudito español, descubrió la conexión entre la escalera y la comedia. En lo que concierne a la francmasonería, recordemos la imagen simbólica del corazón del compañero masón. Los pusilánimes en el anteinfierno. Dante y Virgilio, al traspasar la puerta del infierno, comenzaron a escuchar lamentos, aullidos, gritos en múltiples idiomas, gemidos y ruidos de manos que juntos sumaban gran estrépito. Bueno, esos horribles ruidos provenían de los que, al decir de Víctor Jara, no son ni chicha ni limoná. Las tristes almas que vivieron sin merecer alabanza ni vituperio, los que eligieron no vivir en plenitud y escondieron sus talentos en la tierra. En palabras de Virgilio, su oscura vida es tan abyecta que cualquier otra suerte
miran con envidia. Vamos, Dante, pasemos sin verlos. Al pasar junto a ellos, Dante observó una bandera ondeando, la que corría a gran velocidad, y tras ella se desplazaba una multitud gigantesca. Entre esa multitud reconoció al que por poquedad de ánimo hizo la gran renuncia, evitando así nombrar a Celestino V, el primer papa en renunciar a su cargo. Dante nos dice, esos menguados que jamás gozaron de la vida, iban desnudos y se sentían aguijoneados por las moscas y avispas que allí había. De sus picaduras les saltaba al rostro la sangre, que, mezclada con sus lágrimas, eran recogidas a sus pies por repugnantes gusanos. Siglos después, Salvador Allende, invocando textos masónicos impregnados con la poesía de este canto, nos dijo: los hombres sin principios y sin ideas arraigadas son como las embarcaciones que, roto el timón, se estrellan contra los arrecifes. Sumemos esa invocación al ritual que hizo Salvador Allende ante la Gran Logia de Colombia, a la primera prevención del venerable maestro. ¿Quién es el osado que se atreve a interrumpir nuestros trabajos? La valentía es la virtud indispensable del iniciado. Oscuridad y luz. El infierno es un plano de oscuridad. En cambio, purgatorio y paraíso son espacios de luz. En la iniciación masónica se transita desde la oscuridad hacia la luz. Planchas y comentarios. Los códices de la Edad Media, como la comedia, estaban concebidos para compartirse mediante la lectura en voz alta y el diálogo posterior entre los presentes. Nuestra hermandad conserva ese sistema en sus tenidas, fomentando que los iniciados presenten textos que luego se comentan. Un códice es un libro que contiene páginas manuscritas encuadernadas. Un volumen es un papiro enrollado. Esa es la diferencia entre códice y volumen. La logia de San Juan. Una de las interpretaciones del Evangelio conduce a que San Juan Bautista es la reencarnación del profeta Elías, lo que se asocia a la reencarnación en las enseñanzas pitagóricas. Tal vez es solo una coincidencia, pero San Juan es el patrono de Florencia, y al decir que venimos de la logia de San Juan, decimos también que venimos de la tradición de Florencia. Izquierda y derecha. En la comedia, Virgilio siempre gira a la izquierda para descender en la caverna del infierno y se conduce hacia la derecha para ascender en la montaña del purgatorio. La izquierda es el lado de nuestro cuerpo que mejor resiste a la conciencia. Se vincula a los errores, las emociones, la intuición y la oposición al orden vigente. Se trata de una vía que baja hacia el oscuro centro de nuestra psiquis. En la ceremonia de iniciación, el experto siempre nos conduce hacia su izquierda. La derecha se considera tradicionalmente el lugar de los selectos, de la rectitud y el orden. Ello porque es el lado de nuestro cuerpo que usualmente mejor obedece a los decretos de nuestra conciencia, lo que se nota en la escritura, la pintura o los deportes. En ese contexto, la derecha aborda el camino que se eleva hacia la luz de la razón, el arrepentimiento y la cámara de reflexiones.
se afirma que el significado original de metanoeo, palabra griega traducida como arrepentimiento, significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que lleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. La pena del arrepentido no puede ser eterna, puesto que quien recibe el juicio moral es en el fondo un nuevo ser humano, en virtud de su cambio de mente. En la comedia se nos explica que quien se arrepiente genuinamente antes de morir logra evadir el infierno y es aceptado en el purgatorio. Así, Francesca y Paolo, los amantes asesinados mientras duermen en su lecho, quedan en el infierno, pues no alcanzan a arrepentirse. En cambio, el rey Manfredi, que herido terriblemente en la batalla, antes del último instante logra arrepentirse, accede al purgatorio. El rito de iniciación nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta en la cámara de reflexiones. Y el proceso iniciático entraña el trabajo del ser humano sobre sí mismo, logrando nuestra autoformación en la virtud. Ruido caótico y música. El infierno se caracteriza por el ruido caótico, el purgatorio y el paraíso se caracterizan por la música. En la iniciación, el primer viaje misterioso nos presenta el caos del ruido desacompasado. El segundo viaje nos presenta las espadas en conflicto. Sin embargo, la poesía del ritual y la fraternidad expresada en la columna de la armonía nos presentarán la música. Escuchemos la primera canción que figura en la comedia, la que entonan las almas que llegan al purgatorio, el salmo In exito Israel a Egipto. El salmo hace un paralelismo entre el pueblo de Israel rescatado desde Egipto y las almas que cruzan la frontera de la muerte para purificarse en el purgatorio antes de llegar a la tierra prometida, el cielo. Ahora, gracias a la tecnología, escuchémoslo en versión del grupo Vox Nostra, en concierto ocurrido en la iglesia Eusenthal, en Alemania, el año 2013. Barca que parece flotar sobre el mar, conducidas por el poder de un ángel. Tolerancia religiosa. Dante pone de relieve a Virgilio pese a ser pagano y rescata la mitología greco-romana en su poesía. En el limbo destaca a los filósofos precristianos y menciona con respeto a los sabios Avicena y Averroes y al sultán Saladino, todos musulmanes. Para nuestra orden es esencial la tolerancia religiosa. Igualdad sexual. Dante, tal como Sócrates, reconoce que lo guía la autoridad y la gracia de un ser femenino,
Beatriz en el caso del florentino y Diótima en lo que concierne a Sócrates. Ello coincide con la tradición pitagórica de igualdad entre hombres y mujeres. En lo que concierne a la comunidad homosexual, Dante vivió en la etapa final de una época de relativa tolerancia, en que la homosexualidad era considerada como un pecado más, pero no se perseguía, no se encarcelaba ni asesinaba a las personas de esa orientación. Ello en la Toscana, pero en Inglaterra, Francia y España ya se había instalado su persecución, que incluyó entre sus víctimas a los templarios. Ya en 1365 hay registro de la ejecución de un hombre por homosexualidad en Florencia. Para resaltar este punto, Dante se deja guiar por Virgilio, célebre por sus versos homoeróticos, e incorpora en el purgatorio a otros famosos homosexuales que, gracias al arrepentimiento respecto de su falta, llegan a esa etapa de purificación. Valientemente Dante hizo apología de la comunidad homosexual en el canto dedicado a Brunetto Latini. ¿Por qué esa amable consideración de Dante hacia las prácticas homoeróticas? Probablemente porque Dante estaba imbuido de la tradición grecolatina en que se aceptaban dichas prácticas. Quizás porque en sus círculos literarios y políticos eran usuales tales conductas, lo que él mismo da a entender en el infierno y el purgatorio. Tal vez porque el propio Dante tuvo alguna experiencia homoerótica, como resultaba bastante común en toda el área del Mediterráneo. Los landmarks de nuestra orden resaltan la igualdad. Los landmarks de nuestra orden resaltan la igualdad. Lo mismo que las declaraciones de derechos humanos, valiosísimos estatutos a los que aportaron muchísimos iniciados.